ocupado todos los... Sí, de hecho nos preocupamos. Yo dije, la Carla es tan puntual. Pedro me miró, nos vamos a ir a llamar. Tú sabes que salí hace 3/4 de hora de mi casa o más, cerca de una hora. En primer lugar, bajar, llegar a esta altura. Es feroz. ¡Qué horror! Pero ya estamos. Servimos un café, Carla. No, gracias. ¿Un vaso de agua? No, bueno, no. Un vaso de agua sí como. Pero no. Pero Disculpen la interrupción, me siento pésimo. Bueno, Es que la verdad es que soy muy puntual. Me da vergüenza decirlo ahora porque llego tarde. Tengo el auto en la vereda, el pobre Pedro partió a ver si lo saca. vamos a hablar de las paradojas de la filosofía, así que Vamos. por ahí. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a Carla y agradecerle infinitamente que esté con nosotros, porque de partida por esta odisea, que significa atravesar Santiago a esta Te hora. juro que no lo vuelvo a hacer, se lo hace. Y por lo que significa la disposición a compartir con un grupo tan privado, ¿no? Que no tenemos ningún brillo, ningún nada. Yo creo que eso es lo que Muchas gracias. caracteriza a la gente, estábamos hablándolo aquí antes de que tú llegaras, en un pelambre, lo que caracteriza a la gente grande, ¿no? Que enfrenta el mundo de una manera sencilla como el niño, con asombro, con preguntas. Carla, no necesito presentarla a lo profesional, solo quiero decir que ella eligió y ha podido hacer de la filosofía una vida. La ha hecho fuera del país una gran parte, en Alemania, en Puerto Rico. Hoy día la tenemos de vuelta acá. Y creo que es una persona que se asombra si uno pudiera partir desde los comienzos de la filosofía con Tales, ¿no? Y con todas las cosas están llenas de dioses. Es algo que pasa con la Carla, que ve el misterio de cada cosa desde el amanecer, la cocina, los afectos, los libros, la poesía. Yo le pedí a ella que además ocurre esta cosa tan bonita y tan extraña en el sentido de rara, de que la Carla es Premio Nacional de Humanidades, pero además es un Premio Nacional de Humanidades compartido. Compartido con su marido Roberto Torretti. Yo creo que eso es una cosa preciosa, ¿no? Los dos filósofos y los dos... Mejor es compartiendo. sacárselo sola. ¿Sí? Esto por el tema de entrada, ¿no es cierto? Porque las verdades, ¿no es cierto?, tienen perspectivas, son subjetivas. Y nosotros este año estamos en el taller. Yo le puse de nombre este año Verdades y Justicias, pensando en lo complejo que es acceder a alguna idea de verdad, alguna idea de justicia. Y quise invitar a Carla porque creo que los filósofos tienen un privilegio, que es que su tarea consiste en poder pensar un poco desde fuera, ¿no? Sin estar insertos en a veces las complejidades ideológicas, o tratando de ser independientes para poder mirar el mundo, porque si no, tal vez sería imposible hacer filosofía, ¿no? Y preguntarse con honestidad. Y le pedí que pudiéramos reflexionar en conjunto a partir de lo que ella nos iba a contar sobre las complejidades para acceder a la idea de verdad, a las verdades, desde el punto de vista de la filosofía. Claro, pero tú ya muy modernamente dices las verdades. Y llama la atención porque la verdad es que antiguamente se hablaba siempre de la verdad en singular, ¿verdad? Y, por ejemplo, entre los griegos, si uno lee, uno ve que la verdad es lo mismo para ellos que lo que llaman cosmos, o sea, la totalidad que está presente para ellos. Eso es la verdad. Y ciertos rasgos de esta manera de pensar nosotros conservamos todavía, pero lo que prima hoy día es decir, como tú dices,
las verdades, porque en el mundo moderno la verdad tiene más una connotación religiosa, ¿verdad? Pensando, o ética tal vez, que no pensando en todo lo que en la sociedad actual vale como verdad y es tratado como tal, ¿verdad? Y esa siempre en plural y poniendo el acento sobre la inmensa diversidad que hay entre modos de la verdad. Nosotros tendríamos que hacer una larga enumeración, ¿verdad? En primer lugar, para nombrar cada una de todas las ciencias que se han ido instalando a partir más o menos del siglo XVII en adelante, que se han ido instalando y actuando en términos propios cada una de ellas, entre las matemáticas, ¿verdad? Y la química, la biología y la psicología, etcétera, etcétera. No hay unas verdades comunes. Tal vez las del sentido común, cuando los científicos se sacan el uniforme y forman parte de la vida común y corriente, ¿verdad? Pero como científicos hacen una reclama. Pedro, ¿qué pasó? Disculpen. ¿Qué pasó? No, es que lo que pasa es que yo encontré un estacionamiento que abajo, lo que pasa es que después de las 8 se puede. Así que no hay problema en este minuto. Ah, qué maravilla. Muchas gracias. De nada. Lamento que... No. Hoy día en que hay docenas y digamos mucho más que docenas de ciencias diferentes, cada una de las cuales tiene sus propios métodos, sus maneras de medir, de formar conceptos. Entonces no hay una verdad científica, digamos, común a todas ellas. Tal vez algunos rasgos, ¿verdad?, de la verdad científica pudieran compartir, pero más bien hay que poner el acento en la diversidad, incluso en la incomunicación, ¿verdad?, entre una ciencia y otra, sobre todo por el papel enorme que hoy día juegan las máquinas en el establecimiento de las medidas y de la digamos, de la visión hipermétrope, o sea que algunos miran lo ínfimamente pequeño, otros miran lo inmensamente lejano, etc. Entonces cada uno tiene sus propias máquinas de medición que no son traducibles de una medición a la otra. No, las unidades de medida no son las mismas tampoco, ¿verdad? Y la manera como entran las hipótesis en la construcción de la verdad científica, que las hipótesis mismas no son verdades, sino que son más bien suposiciones racionales, ¿verdad? La manera como entran en la construcción de la verdad, que finalmente va a ser la verdad de esa ciencia particular, es muy diferente. Entonces no podemos traducir la química, ni siquiera la química en biología, muchísimo menos la química en psicología o en alguna disciplina de las más remotas de ella. Entonces hoy día conviene desde la partida hablar de las verdades, además de que otros aspectos de la vida que tratan con la verdad y se afanan por establecerla, como es por ejemplo tanto la moral como la estética o disciplinas de ese tipo, ¿verdad?, tienen también su propio modo de pensar. Pero te quedaste sin asiento. No, estoy así ex profeso. Cada una establece su propia manera de proceder, sus mediciones, sus categorías básicas de acuerdo con las cuales sus principios metódicos y todo lo demás. Entonces, verdaderamente hoy día la pluralidad de la verdad es un hecho. Por eso celebro que tú hayas empezado por ese lado, ¿verdad?, de hablar de las verdades, porque no solo son diferentes, es que son en buena medida incomunicables en los términos cada una del vocabulario de la otra. Entonces no hay. Además de que nosotros hablamos de verdad también en muchos sentidos diferentes. Cuando, por ejemplo,
hablamos de verdad religiosa o de verdad íntima o de verdad intuitiva, por ejemplo, que no tiene un método, todas estas no tienen un método propio, ni mediciones, ni cosas por el estilo. Entonces, la dimensión entera de la experiencia, dentro de la cual hay una verdad íntima para cada persona, digamos, o casi. O hay una verdad religiosa para los que tienen religión y no es reconocida por otros que no la tienen. Todas estas formas de verdad, aparte de la diversidad científica, todas estas formas de verdad son enormemente distintas, de tal modo que el que usemos es un milagro que al usar la misma palabra todavía tengamos alguna idea de lo que significa en otro terreno, ¿verdad? Todavía hay algo que controla que usar la palabra en otro terreno no sea un disparate o una cosa incomprensible para otro, ¿verdad? Para el que no tiene religión, la verdad religiosa, tenderá a llamarla de otro modo, pero entenderá muy bien lo que el que tiene religión quiere decir cuando habla de la verdad religiosa, etc. Entonces, esta enorme diversidad hace que hablemos en plural y que el plural haya tomado excepcionalmente en gramática, se haya posesionado del papel principal en el uso de la palabra y no el singular, que era el modo antiguo, ¿verdad?, de hablar. Esta es una dificultad. Podríamos, si nosotros hiciéramos la prueba, no hay que definir mucho porque uno lo que hace es complicarse la vida y no resuelve nada. Pero, digamos, si hubiera que buscar una fórmula lo suficientemente general como para poderse entender sin ponerle muchas exigencias, para definir la verdad esta, la moderna, la que pertenece a la vida nuestra. Podríamos decir que la verdad es el lugar donde las cosas se manifiestan y se vuelven decibles, quiere decir que uno las puede poner en palabras, se vuelven decibles e incluso representables para la imaginación. O sea, tratar a la verdad como una dimensión que tiene una cierta extensión, casi como un espacio, en el cual las cosas se hacen claras, se muestran como son, y qué son reconocibles, son decibles, y se las puede uno representar también. Eso sería una fórmula, digamos, que podríamos decir vale para la cosa en general, a pesar de la diversidad. Claro que inmediatamente que alguien oye esta fórmula puede hacer objeciones, puede decir, por ejemplo, pero ¿por qué trata usted la verdad como un espacio? Siendo que es un valor, podríamos decir un valor espiritual o intelectual o una cosa de ese tipo. ¿Por qué tratarlo como un espacio? Bueno, uno puede contestar, lo trato como un espacio, digamos, porque resulta que para que una cosa se manifieste como lo que es, cómo es y qué es, necesito algo como una apertura, como una, también cuando uno habla el mundo es abierto a nuestra, ¿verdad?, a nuestra conciencia, contemplación o lo que quiera que sea. También hablamos del mundo primordialmente como un espacio abierto, ¿verdad? Y claro, ahí sería más literal tratar al mundo como espacio. Pero de todas maneras, como las cosas son físicas, quiere decir, ocupan un lugar en el espacio y son ellas mismas espaciales, para poder decir que todo lo que hay, llamarlo cosa en forma informal, ¿verdad?, llamarlo cosa y que esa cosa se muestre como lo que es,
y qué es, ¿verdad? Necesito algo abierto que trato como un espacio, pero no tengo la pretensión tampoco que esto sea una definición, pero como para entenderse. Lo que importa es que haya un lugar de mostración de las cosas. Verlas, ¿verdad? Poderlas tal vez tocar, examinar de arriba, de abajo, de distintos perfiles, y reconocer sus características. Porque para que una frase que nosotros ponemos en nuestro idioma, para que una frase diga lo que es una cosa, un vaso con agua, ¿verdad? Entonces necesito primero ubicarlo en ese espacio donde se muestra y luego poderlo observar y describir. Como no podemos hablar de verdad sin una exhibición de lo que las cosas son, y las personas, naturalmente, los árboles y los animales, ¿verdad? Y las estrellas, tenemos que suponer un lugar. Entonces decimos, la verdad es el lugar donde las cosas se manifiestan como lo que son y qué son, qué cosas son. Un vaso, ¿verdad? Un jarro. ¿Se entiende esto? O sea que tomamos de prestado una palabra espacial para hablar de algo que verdaderamente no ocurre siempre en el espacio. Porque al hablar nosotros de cosas como sentimientos, por ejemplo, el elemento espacial de un sentimiento desaparece. Dura, el sentimiento tiene duración, intensidad, que son también características que lo identifican. Pero naturalmente que si yo digo, necesito un lugar para que saber de qué sentimiento se trata, eso se oye ya raro, porque el sentimiento no es una cosa física propiamente. Ocurre como parte de la vida corporal, pero no es él mismo una forma corporal. Entonces, doy una definición entre comillas y pido disculpas al mismo tiempo porque esta definición no es muy precisa y no puede ser mucho más precisa tampoco, por el hecho de lo que hablamos antes, de la inmensa variedad, ¿no es cierto?, y diversidad de las cosas que son verdaderas, de las verdades. Eso es una parte. Otra parte que cuesta a veces reconocer de la verdad es que la verdad no existe nunca sola o separada o en estado de perfecta pureza. La verdad está estrechamente ligada con el error. Y esto cuesta ya más entenderlo, porque parece que justamente la verdad nos blindara a nosotros del error, nos defendiera, ¿verdad? Nos mantuviera aparte del peligro de errar. Y pues, lo primero que a uno se le ocurre es que, pero ¿cómo vamos a decir que la verdad tiene mucho que ver con el error? Si es su contrario, si el error es lo contrario de la verdad. Entonces parece que la lógica nos pide que seamos sensatos y que pensemos la verdad como algo apartado del error, algo incontaminado por el error y algo que nos blinda, digamos que nos defiende, por decir así, del error. Pero eso no es así. Digamos, cualquier filósofo más o menos aceptable le diría inmediatamente, no, eso sí que es un error. Eso sí que es un error grave. O sea, creerse defendido y blindado respecto de la posibilidad de errar por el hecho de que uno posee una verdad. Cualquier verdad poseída por nosotros
está siempre en peligro de que o la tomemos demasiado livianamente o la tomemos demasiado en serio. Las dos cosas son muy peligrosas. El que la tomemos livianamente nos lleva fácilmente a exagerar, a ampliarle los límites, ¿verdad? A las verdades que reconocemos como tales. Y no es que estemos equivocados al reconocer algo como una verdad, sino que es una característica de la verdad misma estar expuesta a esta cercanía con el error y a esta posibilidad de traspasar los límites muy estrictos, dentro de los cuales vale como verdad efectivamente, porque está rodeada de la posibilidad de errar. Y no porque uno no la reconozca, sino que el peligro es reconocerla como verdad. Esa parte ya es más difícil de ver. Una manera de ver eso, que es muy importante, una manera de verlo es que la confianza de estar en posesión de una verdad, la seguridad puede decirse, ¿verdad? La seguridad de conocerla, de saberla. Esa seguridad es un peligro interno de la misma verdad, puesto que difícilmente nosotros en nuestra seguridad no vamos a abusar de la extensión dentro de la cual vale esa verdad. Cuando uno dice, todos los días de la semana tengo que, o todas las noches duermo mal, o todos los días de la semana trabajo como desesperadamente, eso no es que sea falso. Eso, en caso de que se den las condiciones, puede ser perfectamente verdadero, pero tendrá excepciones que la persona que dice eso a partir de su convicción no las ve en ese momento, ¿verdad? No las tiene en cuenta, sino que su misma seguridad de que está diciendo la verdad la hace que le extienda el ámbito de la validez. Eso sería uno de los peligros de que la verdad está muy cercada por el error, pero no cercada no cercada solo por fuera, sino que amenazada desde dentro de ella misma de inspirar esta seguridad. Esa sería una manera. Otra manera diferente sería, por ejemplo, que el que posee una verdad no concede que haya excepciones al tiempo de su validez, al periodo en el cual vale. Que haya excepciones, que de repente deje de ser verdad y vuelva a serlo al cabo de un rato, ¿verdad? O sea, la excepción quiere decir que la verdad no es un todo sólido, aislado sobre sí mismo, sino que exactamente, depende de muchas condiciones que apenas entran a valer, ¿no es cierto?, destruyen esa validez que le sabemos reconocer. Esa sería una de las cosas en que hoy día, por ejemplo, para nombrarles un autor que ha estudiado este condicionamiento de la verdad por el error y por la diversidad, que fue lo que hablamos primero. Por el error es Michel Foucault. Esto se escribe F-O-U-C-A-U-L-T. Es un pensador francés notable que desgraciadamente murió relativamente joven y que centró toda su obra filosófica alrededor de la cuestión de la verdad. Y claro, esto se extiende en otras direcciones, pero ese es su tema principal. Él
lo que se propuso hacer fue escribir una historia de la verdad. Este es otro punto en el cual a veces uno no entiende bien qué es lo que puede querer decir una historia de la verdad. ¿Y por qué es que nosotros tenemos una resistencia a entender bien esto? Tenemos esa resistencia porque también en las culturas antiguas las verdades eran eternas, las verdades eran fuera del tiempo. Una cosa que es verdadera, vale ahora, después, mañana, siempre, ¿verdad? Entonces, cuando aparece una idea que propone investigar la historicidad de la verdad, quiere decir cómo la verdad cambia a lo largo de tiempo lo suficientemente alejados unos de otros, porque naturalmente que la verdad sea reconocida como histórica no quiere decir que cambia de un día para otro, ¿verdad? De que mañana amanecemos y en vez de ser jueves es martes, o qué sé yo, algún enredo con el calendario, o con cualquier otra cosa. Las verdades dentro de un contexto cultural más o menos unitario tiene una validez, digamos, durable. Ahora, lo que cambia realmente a lo largo de la historia son las culturas, ¿no es cierto? Entonces, el hombre que se interesa por otras cosas, que vive de otras maneras, que pertenece a lugares geográficos distintos que también influyen sobre su manera de arreglársela en el mundo, etc. Todas estas circunstancias van a afectar grandemente a las cosas que le interesan, a lo que quiere conocer, investigar, ¿verdad? Las cosas de que se habla. Foucault estudió siempre para darle contenido a su idea de la historicidad de la vida humana, estudió siempre los que llamaban los discursos que eran característicos, pero los discursos no son los de los políticos, eso, que es la idea más corriente en que nosotros usamos la palabra discurso. En francés, un discurso es cualquier parlamento, ¿no es cierto?, en que la gente comenta las cosas, conversa, ¿no es cierto?, se comunica para darse noticias o intercambiar opiniones, lo que sea. Él estudia en cada época cultural que le interesa para ver qué entienden por verdad en esa época. Él estudia lo que habla la gente en esa época. Estudia las cartas, estudia los documentos escritos que se guardan de esa época, lo que los escritores escriben, lo que los políticos, ¿verdad?, sostienen, dicen, explican, etc. Entonces, con ayuda de esos discursos, establece, ¿verdad?, la idea de verdad que está vigente, que se exigía en tal o cual cultura para considerar verdadero un discurso, para considerar que la persona que lo enuncia está diciendo realmente lo que piensa y comunicar, que comunica a otros. Su conclusión de este estudio de la diversidad de los discursos en diversas épocas culturales, sus conclusiones son espectaculares, por decir así, porque incluso él se mueve en un terreno bastante acotado, diría yo, desde tiempos de Platón, digamos, el siglo V antes de Cristo, hasta el siglo XX, y nada más que se ocupa de Europa. Rara vez alguna cuestión de la cultura árabe, digamos, porque hubo unos movimientos. El Imperio Romano juntó muchos pueblos,
con religiones e idiomas diferentes en una unidad política, ¿verdad? El gran imperio romano. Entonces, ahí las investigaciones de él entran también, ¿verdad?, en otros idiomas y otras maneras de pensar, pero diferenciadas solo un poquito. Nunca incluye a la India, ni al Japón, ni a China en sus investigaciones, desde luego porque no conoce ni siquiera los idiomas de esto y porque las diferencias tal vez son inmanejables por lo profundas, ¿verdad? Entonces, aún dentro de estos 25 siglos, o 26 ahora, siglos, de la cultura principalmente europea, ¿verdad? Porque tampoco América está incluida en estas investigaciones. Y ahí puede él establecer diferencias, pero tajantes, ¿verdad?, entre el concepto que la gente se hace de, por ejemplo, conceptos morales increíblemente distintos de lo que nosotros entendemos por moral en la época precristiana, ¿verdad? Descubre cosas, por ejemplo, como la invención de las cárceles. ¿En qué momento en la historia europea, ¿verdad?, la gente considera que las maldades que hacen los demás merecen que lo pesquen, lo priven de libertad al delincuente, o al supuesto delincuente, porque también depende de cómo se mira la cosa, lo mira y lo reducen a un espacio cerrado y vigilado, ¿verdad? El libro se llama, creo, Vigilar y Castigar. De cuándo la pregunta de él es, ¿cuándo se le ocurre, ¿verdad?, a los europeos que hay que encerrar al delincuente? Porque en las ciudades antiguas el delincuente no le hacían absolutamente nada, lo pescaban y lo ponían fuera de los límites de la ciudad, lo que era una condena a muerte, porque no había cómo sobrevivir fuera de la ciudad, ¿verdad? No había nada que comer y no había tampoco ninguna protección contra los animales salvajes y contra en general la total. Entonces, la diferencia que hay entre expulsar de la ciudad a un delincuente es casi lo contrario, echarlo al mundo y a tomarlo y reducirlo a un punto, encerrarlo y poner a alguien que mire constantemente ese ser encerrado para que no se salga de ahí. ¿Cómo surge esta idea? ¿Verdad? La idea moderna de la locura, que está en la base de la descubrimiento y desarrollo de la psiquiatría, ¿verdad? La idea, ¿no es cierto?, de poner a todos los locos juntos. Porque, por ejemplo, hay que acordarse de los contrastes que le sirven a él para delinear este asunto. Los contrastes que hay entre los pueblos antiguos que consideraban que los tontitos y locos eran seres sagrados, que habían sido, digamos, enviados por Dios a vivir en un cierto sitio y que eran tratados como sagrados en el sentido de que no se los podía tocar, que había que aceptarlos tal cual. De eso a encerrar a todos los locos juntos en una casa de orate, ¿verdad?, hay un contraste brutal, y eso también, de eso se puede, como hizo Foucault, escribir una historia. Entonces, ¿por qué es que él hace estos estudios? Hola. ¿Por qué hace estos estudios? Hace estos estudios porque
porque lo que le interesa en realidad es la historia de la verdad. No me he olvidado de que les anuncié eso. Es la historia de la verdad. Porque digamos, para dar surgimiento a este modo de pensar completamente nuevo, una de las cosas que más profundamente cambia es la idea de la verdad. ¿No es cierto? Es verdad que, ¿verdad?, los locos, en vez de ser cosas sagradas, ¿verdad?, o los tontos, que en vez de ser cosas sagradas, son una cosa maldita o peligrosa, o exacto, indeseable, una desgracia o lo que sea, una enfermedad o una anormales. Eso es la idea de normalidad, que nosotros naturalmente siempre para establecer la normalidad exigimos ciertos, ¿verdad?, criterios de normalidad. Esos criterios los tratamos como verdades que nos guían en estas separaciones, en estas distinciones entre normal y anormal, etc. Entonces, propone él, no es esta la primera vez en la filosofía francesa, hay autores que en el siglo XIX ya, Foucault es un pensador sobre todo de mediados del siglo XX, pero en el siglo XIX ya hubo, ¿verdad?, quienes empezaron, porque se interesaron centralmente por la historicidad del hombre, empezaron a hablar de una historicidad de la verdad. Pensando que siempre la verdad, y esto es una convicción filosófica muy central, que la verdad es como el nudo central y decisivo del hombre. No porque tenga buenos hábitos de hablar siempre la verdad, no por eso, sino por el hecho de que toda actividad para ubicarse en el mundo, para saber lo que uno va a hacer de sí mismo, para hacer decisiones, necesita saber la verdad, necesita contar con que tiene los medios para distinguir lo que es verdadero de lo que no es, ¿verdad? Toda decisión depende de eso, digamos, de cómo uno se representa, por ejemplo, las consecuencias de sus decisiones. ¿Qué va a pasar si hago tal o cual cosa? ¿Qué va a pasar si me abstengo de actuar en estas circunstancias? Etcétera. Para todo eso necesitamos saber lo que son las cosas, qué pasa cuando intervenimos de ciertas maneras con ellas, qué pasa cuando nos hacemos los lesos por un tiempo, por comodidad, lo que sea. La verdad la necesitamos en cada paso que damos. Y en ese sentido, una historia de la verdad es una historia, digamos, de la humanidad, de la humanidad del hombre, digamos, de los pueblos que han cambiado de estas maneras. Por eso, también el criterio de que la verdad es esencialmente histórica nos pone a nosotros en un cierto conflicto con nosotros mismos, si es que nosotros creemos cosas como creía Ortega y Gasset, por ejemplo, que los valores son ideales y no cambian nunca, ¿verdad? Como que del hombre de las cavernas, ¿verdad?, al más insigne de los físicos atómicos actuales, tienen los mismos valores y todo. Eso es un poco una fantasía, pero es una fantasía que ha sido defendida por gente muy autorizada. Esto a nosotros nos importa porque si es verdad, siendo la verdad un valor, ¿verdad?, como la belleza, ¿cierto?, como tantas otras cosas, siendo la verdad un valor y no una cosa física,
nosotros tendemos a pensar en los valores como eternos. ¿No es cierto? Por ejemplo, el conflicto en que decir la verdad y mentir no nos deja ninguna vacilación. Es preferible decir la verdad, siempre. Entonces, esta idea de que los valores son eternos pone de nuevo en cuestión toda la investigación historicista que nos ha tratado de demostrar que la verdad es histórica y que no todos los hombres de todos los grupos que son accesibles a través de los documentos que nos han dejado, no todos los hombres han pensado de la misma manera, han querido las mismas cosas, ¿verdad? Y se han vivido en circunstancias comparables, sino que realmente los cambios históricos son muy profundos y arrastran, ¿verdad?, con lo que los hombres estiman como valioso, también cambia. Pero sin embargo, hay esta tendencia a atribuirle a los grandes valores como de la belleza, a pesar de que, por ejemplo, esta cuestión de la eternidad de los valores es muy cuestionable por lo siguiente, porque en realidad los ideales de belleza, por ejemplo, han cambiado mucho, ¿verdad? Y son, incluso de pueblo en pueblo, son diferentes, ¿verdad? Y entonces, ¿con qué derecho nosotros queremos sustraer los valores de todas las circunstancias que les sirven de contexto en sus operaciones verdaderas, en su efecto práctico, ¿verdad? De cuando la gente se guía, ¿verdad?, por estos valores y se guía por ellos con plena seguridad de que está haciendo lo correcto, lo mejor, etc. Pero si nosotros, por una parte, admitimos, digamos, que no hay una idea de verdad que cubra todas las diferencias que existen en la vida moderna, de entre la verdad científica, la moral, la religiosa, la estética, la este y del otro. Si nosotros insistimos en esa variedad, si insistimos en que la verdad está estrechamente ligada con el error, tiene una cercanía, ¿verdad?, muy grande, a pesar de ser contrario, ¿verdad?, que no pierde la contrariedad por este. Si insistimos luego en la historicidad de la verdad, quiere decir que diferentes verdades han regido la vida de pueblos que nos han dejado un testimonio que no se puede negar, porque están allí los documentos. Un testimonio creíble y confiable de lo que ellos entendían por verdad. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, que pertenecemos al mundo cristiano, digamos, compaginar estas ideas modernas sobre la verdad, que no negamos tampoco, ¿verdad?, con ideas que tienen que ver, por ejemplo, con la moral y la religión verdadera? La religión cristiana sostiene que Dios posee, ¿verdad?, lo que se llama la omnisciencia, o sea, lo sabe todo, y no solo sabe todo lo pasado, sabe también todo el futuro, sabe cómo es cada cosa, ¿verdad?, y cómo llegará a ser más adelante. Si atribuimos a Dios la eternidad, la omnisciencia y otras características de ese tipo que son de la definición del Dios cristiano, ¿verdad?, que no han cambiado en 2000 años o 2100 años, que son las mismas, ¿verdad?, que establece la teología a partir del comienzo del cristianismo. Digamos, esta otra descripción de la verdad hace que entre la verdad religiosa del mundo cristiano
y la verdad como se entiende, como la acabo de tratar de escribir, diciendo que es, ¿verdad? Que es histórica, que es inmensamente variada y que algo se el error. exacto, que está emparentada estrechamente con el error. ¿Cómo podemos nosotros compaginar todo esto? Por eso es que, digamos, si uno tiene en cuenta estas dificultades internas que están ligadas al uso de la palabra, que sin embargo sabemos usar, a pesar de que no sabemos cómo nos la arreglamos para usarla y que se siga entendiendo, ¿verdad? Hay este problema, hay este asunto de que la variedad, la historicidad y todas estas cosas, ¿verdad?, son francos tropiezos para pensar esto de una manera coherente. Ahora quiero escuchar lo que ustedes tienen que decir. Pero claro, Nos quedamos mudos. no. Hemos desnudado. Mira qué madura. Carla, yo quiero partir así una Ya, muy bien. porque a mí me parece que esta es una síntesis maravillosa, que es un problema, por suerte sigue siendo un problema, porque si afirmaron que está resuelto. A propósito de esta última pregunta tuya, ¿no? ¿Cómo uno compatibiliza cosas? Yo tengo la sensación de que aquí entra un elemento en juego, porque hay esta vieja discusión filosófica, ¿no es cierto?, si el error es de la esencia de la verdad o es del que conoce, que sería una manera de salvarse el pillo. Pero yo tengo la impresión de que entra el elemento de la angustia que nos produce a los seres humanos tolerar la incertidumbre, ¿cierto? Porque desde ese punto de vista, cualquier relato, cualquier discurso que nos dé una respuesta verdadera, total, nos alivia de la angustia. Entonces, creo que tal vez, ¿no es cierto?, es tan difícil compatibilizarlo porque los seres humanos estamos buscando seguridad permanentemente. Y aceptar este concepto de verdad que tú propones nos obliga, ¿no es cierto?, a tolerar la incertidumbre, que es muy complejo. Entonces yo te quiero preguntar, ¿qué relación ves tú entre esto y la angustia? El ser arrojado al- Lo que pasa es que a los filósofos no les importa nada con angustiar a la gente. Pero se angustia en ellos. Para eso están. Hasta los psiquiatras, Ellos también se angustian, victorianos. pero Se no le devuelve a los sufren. psiquiatras, como Pero decía. pero Los no círculos. sufren porque, digamos, no sé, a lo mejor sufren, qué sé yo, todos sufrimos, mal que mal, ¿verdad? Pero, digamos, yo nunca he visto planteada la duda que tú planteas. ¿Será, cómo podemos ponerlo? ¿Será saludable hacerse cargo de este problema? Si resulta que podemos hablar con otros sobre la verdad y la falsedad y todo lo demás sin tener que pensar en todas estas complejidades, ¿verdad? Podemos hacerlo, eso no cabe ninguna duda, ni lo negaría nadie, pero los filósofos le dirían a uno, si uno dijera, bueno, déjeme tranquilo porque yo estoy en paz conmigo mismo, y entonces, ¿por qué yo necesito hacerme cargo de todo esto? Entonces él diría, eso es como un subterfugio para no pensar, ¿no es cierto? Para no ver la complejidad envuelta en el asunto. Puede ser muy saludable no pensar, eso no lo discutiría, pero piensan que uno arruina una posibilidad humana que es una exclusiva del hombre, como decía un filósofo español, por aquellas cosas que solo los hombres hacemos, nadie más, ¿verdad? Como por ejemplo, hablar. No hay nadie más que hable. Nada más nosotros. A eso le llamaba este filósofo una exclusiva del hombre. ¿Se fijan? Entonces, esto de pensar verdaderamente, si nosotros todos, la humanidad, de repente se pusiera de acuerdo en no seguir pensando porque complica mucho la vida, nosotros arruinaríamos una posibilidad humana que por otro lado es preciosa en el sentido de que nos da
muchas ventajas. Hay que ver que tenemos arrinconadas todas las otras especies vivas en este planeta. Las tenemos todas encerradas, torturadas, ¿verdad? Nos las comemos, ¿verdad? Impunemente, tan tranquilo. Entonces, el pensamiento es difícil de renunciar para nosotros. Claro, no hay por qué llevarlo al extremo de los profesionales que se dedican a pensar todo el tiempo e inventan todas estas complicaciones. Uno puede pensar un poco menos y no enredarse tanto, ¿verdad? Pero una renuncia total a pensar sería una animalización del hombre, ¿verdad? Una renuncia a ver las complicaciones de la vida y qué sé yo, los problemas. La capacidad de anticiparse al futuro es una manera de arruinarse la vida con toda seguridad, ¿verdad? Porque si uno no pensara, no previera, ¿verdad?, los horrores que lo esperan, entre otras cositas la muerte, pero entonces la vida sería diferente. Pero los filósofos tienden a decir que eso, que preferir la tranquilidad, la comodidad, la estupidez, que tiene sus encantos también, ¿verdad? No torturarse tanto con todas estas complicaciones. Es atractivo en cierto sentido. Se duerme mejor, ¿verdad? No se complica tanto, etc. Esa alternativa no solo está disponible, sino que muchos hacemos uso de ella en distintos aspectos, aun cuando, claro, no estamos nunca disponibles para renunciar totalmente a pensar. Eso no lo hacemos. Por ser quienes somos, no sé cómo cada uno lo justificará en sus propios términos, ¿verdad? Pero la complejidad de la vida humana viene en buena parte de la capacidad de pensar que tenemos. Y en ese sentido, no sé yo si es tan claro que podríamos deponer eso como que se saca una chaqueta y se libra de un peso. Carla, porque esto de que la verdad es histórica, yo creo que Sí. yo lo comparto, pero Sí, no creo que eso signifique que la verdad es relativa, o es lo mismo, porque, a ver, desde la perspectiva de que tú dices los ladrones o los que cometían Sí. delitos en esa época, los sacaban de la ciudad, hoy Sí. día los metemos presos. Pero siempre los seres humanos han estimado que hay cosas que se deben hacer y otras que no se deben hacer. sí. Yo entendí en esa época que robarle las cosas al vecino nunca ha estado bien, creo yo. No conozco la historia de la humanidad que alguien, por lo menos que hayan respetado las cosas de los otros. No sé, puedo estar equivocado, pero a mí me da la impresión de que hay... ¿ah? No sé. San pero- Agustín robaba manzanas Manzanas, cuando era niño. sí. Y los padres de la iglesia, por de- ejemplo, consideran que la propiedad es primero social y después Claro, privada. la propiedad Sí. Y por lo Sí, tanto pero- hay derecho en estado de necesidad a apropiarse de Sí, cualquier bien. pero bueno. si Y eso- los espartanos Pero no sostenían su apropiarse economía en la robando, sino rapiña. a través No, de la pero si ley. es que todas esas excepciones las conocemos y hoy en día Bueno, están pero vigentes sí, también. sí, bueno. Y el estado de Lo necesidad de la sigue re- siendo ya. día válido, y todas esas cosas. Veamos Pero en lo de la principio, relatividad. sí, porque yo lo que digo es, hay cosas que son inmanentes al ser humano, que están ahí porque somos seres humanos, o esto es tan histórico que hay cosas que no hay nada absoluto. Porque yo entiendo, por ejemplo, que la vida humana, yo entiendo que en algunas culturas hay sacrificio humano y nadie lo llevaban preso porque matara a otro, pero en general no era bien visto, creo yo, andar matando al vecino Al porque prójimo sí. no, a los No. animales sí. Claro, está bien, pero eso... Entonces, Incluso para diversión. sí, hasta hoy día. Hasta hoy día. La casa es Ya. eso. Entonces, veamos la cuestión de la relatividad y del absoluto, porque él nombró estas dos cosas. No hay nada absoluto que haga relativa todas las demás cosas a eso absoluto. No hay nada. Eso sería la pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí. Tratando de... Absoluto sería una cosa durable, Eso. valiosa y que no cambia nunca.
Claro, que no es histórica necesariamente, sino que que no, está que no es siempre. histórica. No, el historicismo va a relativizar las formas de vida a una época, a un clima, a una circunstancia, eso no cabe ninguna duda. Ser historicista es ser relativista, en alguna medida, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros llamamos absoluto es lo que escapa, vamos a ver, para poner este problema, lo que llamaríamos absoluto sería aquello que escapa a todo lo demás que es relativo respecto de ello, ¿verdad? Respecto del absoluto. ¿Qué podría ser ese papel de un absoluto? Una pregunta. ¿Qué podría? Porque ¿por qué hago esta pregunta? Porque en general en castellano, cuando nosotros decimos esto es relativizar, entendemos tácitamente que es rebajarlo de condición, que lo relativo es menos ser, menos valioso, menos durable, menos esto y lo otro, que lo absoluto. Lo absoluto es lo que está sustraído. Ya, absoluto quiere decir, digamos que depende solo de sí mismo y no tiene una relación con otra cosa. Subsiste, vale, dura, ¿verdad? Y esto solo, absuelto de todo. ¿Se entiende eso? Sí, Ya. Entonces vamos a decir, ¿qué podría hacer ese papel? De las La cosas... muerte. La muerte. Como, más bien el respeto a la vida, por Pero decir la algo. muerte- Pero la muerte como absoluto inescapable, digamos. Pero eso vale para cada uno. Para cada uno. Pero además si creemos en la inmortalidad del alma y en el otro mundo, y entonces la muerte es solo un tránsito, un viaje, Es relativa. digamos. Pero es un fin. O sea, depende de cuál sea el aspecto, ahí aparecen todos los modos de la verdad. Sí, exacto, exacto. La vacuidad. A ver, Yo creo que la vacuidad el vacío, sería la nada, absoluto. la nada, el pero vacío, nada tiene. sería lo absoluto. De- Pero la nada, los físicos ahora dicen que no es nada. No es nada. Está lleno, sí, está lleno de, Sí. de algo. De Yo fui a una De la charla hace noción. como un mes atrás Ah, nomás, y el lo tienes físico clarito. explicó eso. Sí, Que la nada no es lo que nosotros pensamos, son No, la positivos nada- o negativos. no hay simplemente. nada más real que la nada. Tal cual. Ya. Pero eso es desde el punto de vista físico. No, Desde desde el el punto de punto de vista vista budista, Es la que, vacuidad es que su pregunta no, aquí estamos Difícil. buscando un anillo de salvación porque es una pregunta muy complicada, la de la relatividad y lo absoluto. Porque para que las cosas sean relativas necesitamos que haya algo que está fuera de toda relación. Ni siquiera la teología cristiana, considera que Dios es un absoluto, porque Dios es creador y porque además nos ama a nosotros, nos quiso, tuvo la voluntad de crear. Y en ese sentido no es un absoluto, digamos, estrictamente. Sí, pero mira, si Pero tú- ama, pero no necesita. No En ese sentido, no es menesteroso. si tú Todo das- sería relativo entonces. Pero relativo, porque tienes que tener algo que amar. Pero los No voy teólogos mucho. ahí diferencian, por ejemplo, acá la relatividad de subjetividad. Salvan por ahí. Sí, O sea, ponen lo relativo no como algo de lo que no puede predicarse, digamos, nada en absoluto, sino como que entra una subjetividad, por lo menos eso nos han explicado alguna vez, que hay elementos individuales que pueden complejizar algo, pero no necesariamente que todo es relativo. Pensando en la pregunta de Pablo, ¿no? sí, sí. Sí, A ver, pero yo le pondría otro ya. paso al tema, porque está bien, uno puede entender que comillas, no hay absolutos, pero la vida en sociedad requiere ciertos consensos, porque nadie puede pretender que porque él piensa que no cree en un valor, no creo que sea malo robar, va a andar robando por la vida porque lo van a hallar preso. Que no quiere. Exactamente, Entonces, al que no le gusta. Claro. entonces, yo no llego tanto como dicen los profesores de la Universidad Católica a los que estudian Derecho, como la Alejandra quizás se lo dijeron, que esto del derecho natural, que es una revelación
a los hombres. Yo no creo en eso, pero sí creo en el consenso social, que Sí. los seres humanos se ponen de acuerdo en cuáles son las reglas mínimas, porque claro, uno cree que pasar la luz roja está bien, pero Sí, no es pero- aceptable pero, que a pase ver, la luz roja. pero- Y además a que ver, hay consecuencias pero sobre la por vida, eso, porque por porque- ejemplo cuando un juez decide algo, lo que él entienda, lo que conocemos como verdad, va a tener consecuencias muy decisivas sobre la vida, la sociedad. Totalmente. Y ahí hay un problema muy complejo para manejar el concepto de verdad. Sí, pero no, a ver, el juez no aspira a que su juicio, su decisión sea verdadera, aspira a que sea justa, que es una cosa. Ni siquiera eso. La justicia es... Bueno, vamos a concederle a los jueces. Oye, pero los jueces simplemente aplican la ley, La ley, nada más, eso es, no aspiran a ser justos. Pero a la Sí, la pero ley cuando aspira hay a que- Pero la ley aspira a ser justa. Claro, la ley Exacto, debiera ser. absolutamente. Claro. No, pero a ver, un minuto. Todos estos ejemplos que ustedes ponen pertenecen a un mismo sistema cultural en que la gente está una en comunicación con otro y se ponen de acuerdo, coinciden en que robar es malo y que hay que meterlo en la cárcel al que roba, etcétera, todo eso, que hay que pasarlo por el juez, todo, está todo organizado. Pero ahí no hay nada absoluto, todo es relativo respecto de todo lo demás. No hay un absoluto. El absoluto hay que sacarlo, digamos, y ponerlo por su cuenta, solitario y aislado, para que tenga el poder de relativizar todo lo que depende de él. ¿No es cierto? Porque dentro de una cultura hay muchos acuerdos, ¿no es cierto? Desde luego el lenguaje. Tenemos todo el mismo idioma, hablamos todo, ¿verdad? Con las mismas... y cada idioma tiene un cierto modo de poner las cosas que es distinto por eso es que no se puede casi traducir correctamente, porque usted en inglés o en francés, a pesar del extremo cercanía, porque todos vienen del inglés no, pero el francés viene del latino, el italiano, pone las cosas de otra manera, y entonces usted tiene que abandonar esa manera y ver cómo en su idioma se dice eso mismo, tratar de adivinar lo que él quiso decir. Pero todas esas relatividades son intraculturales. Ahí tenemos que el elemento de concordancia y de acuerdo, ¿verdad?, es el compartir una cultura, compartir religión, idioma, costumbre, creencia, prejuicio, etcétera, etcétera, que los tenemos todos en común. Entonces ahí no hay el problema de la relatividad. Todos somos relativamente lo mismo Pero cuando usted habla de dentro todos, de un es- contexto cultural. Sí, pero No hay ahí ningún la Declaración problema. Universal Sí. de los Derechos Eso te Humanos, iba a decir. ahí está Sí. todo el mundo. No, y la Ah, dignidad del ser está- humano, que el ser humano tiene dignidad y no precio. Yo creo que eso es una... Eso nosotros lo eso es más creemos, y hay absoluto. otra gente que no lo Eso Hay es lo que gente que quiero no lo decir. cree y ¿Por qué obra no lo como si no lo creyera. Pero Pero ese es un esfuerzo de humanidad, en el fondo. Sí, pero igual es una Sí, ley igual es un del consenso, hombre. pero si hay una Claro. evangelización que tenemos que hacer es esa. Pero es que O sea, eso ya no es admisible. De uno. No es algo... Ya uno, por favor. Una, por favor. Otra verdad, claro. Claro, Es otra verdad. entonces nosotros circunscribimos la verdad creo que sí. desde que nosotros tenemos el concepto de verdad, o sea, Claro, desestimamos pero- una pero- verdad previa. Ese concepto de verdad sería común a todas las culturas. Que no, porque no sabemos cuál era la creencia del hombre pensante antes de que hubiesen civilizaciones. Por ejemplo, pero por ejemplo, hay culturas en las cuales los sueños son entendidos como que anuncian el futuro, como, ¿verdad? Profecías, los sueños, ¿verdad? Y todo el mundo está de acuerdo en que si alguien ha soñado que hay un terremoto 8.6, ¿verdad? Eso va a ocurrir más adelante. Entonces, allí tenemos una fuente de verdades
proféticas, ¿verdad? Que en otras culturas no se ve, el sueño se ve como una manifestación, qué sé yo, del inconsciente o del estado físico de la persona, o qué sé yo, de distintas cosas. Entonces, nosotros, ¿por qué es que se oye tan grave lo que dijo Pablo? De que todo se relativizaba. ¿No será que todo es relativo para nosotros los hombres? ¿No será eso lo que pasa? Pero yo creo, honestamente, que el ser humano ha avanzado en el sentido contrario. Es decir, ¿Cómo? que ¿De que qué el ser manera? humano haya dicho en el 1948 que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derecho, es una tremenda declaración. ¿Pero es un hecho eso o es una declaración? Pero es una verdad para todos los seres humanos que lo firmaron. Pues Pero si es no, un lugar. Pero la es no sé quién pero será. la pero- gente con el matrimonio homosexual, algunos se oponen hagámoslo de a uno. con ese argumento y otros lo defienden con ese mismo argumento. Hagámoslo de a uno, por favor, para que la discusión sea entre todos, para que no hagamos puros paralelos, por favor. No, es que lo que estaba diciendo era que en la discusión que hay ahora en Estados Unidos, que da para mucho más, algunos de los que se oponen al matrimonio homosexual se oponen con ese argumento, y algunos de los que lo defienden con ese mismo argumento. Ya, O sea, son entonces- verdades distintas dependiendo de cuál es la postura De la cada uno. persona. Ahora, sí, yo entiendo que esto provoca, y este es el problema en que nos vemos, provoca consecuencias sociales muy complejas, digamos. O sea, todos los totalitarismos históricos, cuando tú decías, ¿no es cierto?, el problema de la verdad cuando no está consciente de su grado de error, Claro. ¿no es cierto? Tiene que ver con eso. Entonces, uno quiere, yo deseo seguir a Pablo en el sentido que uno quisiera que haya ciertas cosas que sean verdad, ¿no es cierto? Y que nos pongamos todos de acuerdo en que los seres humanos, por ejemplo, deben ser respetados estrictamente. Pero la práctica nos muestra que no es así, ¿no es cierto? O nos muestra un punto de vista, para poner algo bonito, nosotros hemos estado leyendo Carla acá el Popol Vuh. Ujú. Y en el Popol Vuh hay un episodio que es la rebelión de las cosas, cuando los objetos, a propósito de lo que tú decías de que uno come impunemente lo otro, en que por ejemplo las ollas se rebelan porque han sido quemadas impunemente por épocas, ¿no es cierto? Y entonces eso a uno le cambia el punto de vista, porque dices tú, claro, yo doy por obvio que la olla se pone el fuego, digamos, y que esto es un instrumento que no sufre, pero cuando se revelan los objetos, porque el ser humano las ha tiranizado, entonces nos ponen otro punto de vista que nos desarma el esquema. Siempre que uno no alegue de que uno le atribuye a los objetos eso que ellos por sí mismos no manifiestan ni ponen en palabras ni nada por el estilo. Porque que si las ollas se ofenden porque uno las pone al fuego, uno diría, bueno, si son tan delicadas, ¿por qué no lo dicen? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hacen ver? Manifiestan. No lo manifiestan de alguna Pero podríamos manera. no saber oír su lenguaje también, ¿no? Como cuando por tú dices, eso, nos comemos en la Yo naturaleza. estoy absolutamente de acuerdo de que el historicismo que pone el acento sobre no solo sobre la diversidad de las culturas, sino sobre el cambio, ¿verdad? Y la herencia diferente a lo largo del tiempo. Digamos que eso relativiza no solo a cada persona, sino relativiza a las culturas completas, a las civilizaciones con sus valores, sus costumbres, sus instituciones, su idea de la justicia, de lo que es verdadero y de lo que es falso, etc. Pero yo no le tengo, esto es una confesión personal que no sé si viene al caso, yo, digamos, nunca cuando se dice, pero esto es relativo, No te quita yo no, mérito. digamos, a mí no me produce ninguna Miedo. depresión, o sea, no me siento disminuida por ser relativa. Mónica, tú Yo quería, o sea, creo que ese es justamente el tema. Yo creo que diste como en el clavo, el tema de que lo relativo no es malo en sí mismo, sino que simplemente es. Y creo que el tema del lugar, a mí me encantó lo que dijiste sobre Sí. el tema del lugar, porque de alguna manera, si uno revisa su historia y la historia del mundo, y ven cuántos lugares a uno ha estado en función de una verdad, porque eso es lo bonito del tema, digamos.
uno partió pensando que una cosa era A, y cuántas veces uno no salió de ahí y se movió exactamente al lado contrario con la misma intensidad y con la misma fuerza, Exacto. sin cuestionar el sentimiento que hubo ahí, ni lo verdadero que fue en el minuto que uno o lo sintió, o lo vivió, o lo creyó, o lo descubrió. Sí. Y eso uno lo puede llevar a lo que es el avance científico. ¿Cuántas veces no se construyó sobre una teoría que estaba archiprobada y 10 años después esa teoría es absolutamente Bueno, matada por nada otra? cambia tanto como la ciencia. Exactamente. Nada cambia tanto como la ciencia. Y hoy día hay una conciencia, pero aguda en los científicos, de que ellos están trabajando en favor de los cambios de las verdades científicas. Que están, de nuevo, lo que parece ultra probado, de nuevo lo Se vuelve a critican, poner. lo Exacto. cuestionan, lo vuelven a meter en experimentos y en cuestiones para ver si aguanta pruebas nuevas y nuevas, etc. Y en ese sentido, la ciencia, en la cual, que es como hoy día, si uno lee los periódicos y ve ese tipo de comunidad de pareceres, la ciencia es el centro de la verdad moderna, ¿verdad? Y allí, por eso mismo, porque la ciencia misma se sabe provisoria, se sabe hipotética de punto a cabo, ¿no es cierto? Y está siempre tratando de confirmar eso con nuevos y nuevos experimentos y pruebas. Si ese es el centro de la verdad, ¿por qué nos cuesta tanto admitir la historicidad de la verdad? Y la relatividad también. Porque, Yo quería hacer una pregunta respecto a eso. Yo soy psiquiatra. Y nosotros vemos personas, digamos, que tienen la verdad y la poseen. Nosotros los llamamos que están delirantes, ya, en general, porque son ya, eso me certeza parece. absoluta, Sí. digamos, que no. claro, no o lo- sea, una forma de creer que uno es dueño de la verdad. pero absolutamente. Ya, qué eso, interesante. digamos, y el hecho, digamos, de que Lo no necesitan apodíctico, claro. lo Sí, apodíctico, claro. así que claro, y que no necesitan la intersubjetividad, o sea, que el otro no lo crea, no le importa. No le importa. No le importa. necesitan, No lo necesita. O sea, cada uno es loco por su cuenta. Todos conocemos varios. Entonces nosotros lo vemos como una patología, efectivamente. Y desde el otro punto de vista, digamos, yo trabajo en neurociencia, también en investigación. Sí. A medida que uno ve, cada vez ve más que todo esto es producto de cierto funcionamiento que es bastante azaroso. Entonces, desde ese punto de vista, uno se pregunta lo contrario. ¿Se puede hablar de verdad? ¿Se puede hablar de conocimiento realmente tal cuando uno ve que todo depende, digamos, de ciertos canales iónicos, que de repente azarosamente hay ciertas conexiones o no, digamos? Entonces, a mí me plantea eso, porque veo los dos extremos. Desde los neurocientistas, digamos, que si uno los ve, pensaría que a lo mejor todo es absolutamente relativo y no puedo decirme a nada. Hasta los que consideramos locos o delirantes, que creen que existen verdades absolutas, pero los creen por su convicción. Claro, Y pensamos que claro. tienen algo malo. O sea que usted aceptaría la idea de que más que un conocimiento científico hay hipótesis científicas. Siempre hipótesis. Y lo que hacen los buenos científicos tratan de demostrar que están equivocados. Sí. Claro, es la falsabilidad, esto es la falsabilidad, O digamos. sea que la ciencia Claro. es hipotética, porque eso se ha dicho mucho Sí. en el siglo XX, pero antes no. No, antes antes no. se hablaba del saber científico, Claro. digamos, como de una cosa firme y establecida de una vez por todas. Pero después de Einstein, después del, digamos, de la porque relatividad, pues. de la relatividad, relatividad es la que nos después llevó de la a relatividad, se asienta la idea de que más que saber o conocimiento, la ciencia es un conjunto de hipótesis que van mudando sus pruebas, que son siempre críticas de lo que está, de la hipótesis establecida. Es interesante eso. Sí, están, perdona, pero para complementar un poquito el punto, es que es tan interesante como desde esta absolutización de la verdad que es el delirio, Sí. pero eso se corrige químicamente. Y eso es muy interesante porque eso lo pone claro, lógico. O sea, Pero no, el Pongamos psiquiatra Entonces ahí también se es vale muy de la química solo en última. Iba a decir No, pero eso, no es último plano, en primer plano. Pero eso está basado en algo, ¿ah? Porque existe una larga experiencia de discutirle, y bueno, me he hablado
de discutirle su herida y tratar de convencerlo. Y eso es absolutamente imposible. Está probado. Está probado. Bueno, sí, espera. Sí, no, yo solamente quería comentar a propósito lo que dijo Pablo, que eso de como que no existen las verdades, en el fondo no. Y yo creo que al principio te dijo súper claro que, claro, por eso hablamos de verdades. O sea, yo creo que la verdad sea relativa no significa que sea menos verdad. No es que, no, pero que tiene entonces unos límites, ¿verdad? Claro, Y claro. tiene también probablemente un plazo de validez que cuando uno está convencido no lo ve, ni quiere tampoco, porque dice, bueno, yo ya aprendí estas cosas, ya no es hora para mí de empezar a cambiar de todas mis, O sea, esa todas verdad mis tiene convicciones. un momento, tiene un momento y un contexto. Tiene un momento, sí, Y en ese y momento, en ese contexto es verdad. Lo naturalmente, eso es lo que tenemos que admitir, pero entonces somos relativistas, Sí, pero es que eso ¿verdad? es lo que Porque está si nosotros decimos que toda verdad es verdad dentro de un contexto y en los términos de la vigencia de una cultura y no fuera de eso. Si lo decimos de esa manera, entonces estamos bautizando a la verdad como esencialmente perecedera, revisable, con características de hipótesis, ¿verdad? Pero eso, ¿en qué relación deja a la verdad moral y religiosa? Ustedes mismos traen la idea, ¿no es cierto?, de que los derechos del hombre, ¿no es cierto?, supera en su pretensión de valer, no en su validez efectiva, porque nosotros sabemos, hay una guerra en Siria en que parece que ninguno de los dos lados está convencido de la declaración. De la declaración, en ninguno de los dos. Ni los buenos ni los malos, son todos malos. Yo quería hacer una pregunta, porque me parece a mí que la idea, de alguna manera, la idea del absoluto, Sí, ¿no?, o de la concepción de la verdad como un absoluto, como un inamovible, está íntimamente ligado a una concepción de ordenamiento social, básicamente, ¿no? ¿y por qué lo social dictaría esa idea que no se refiere a la sociedad misma? A ver, Pedro, veamos pues cómo tú defiendes eso. Porque Es que no es una pregunta, más que defenderlo, es decir, pero me parece que la idea... Pedro, déjame hacerte la pregunta, porque ¿Sí? la forma en que tú lo dijiste era como que la sociedad te inspiraba la idea de un absoluto. Pero ¿cómo la sociedad podría hacer eso, donde todo es relativo? No, Pero de alguna manera los proyectos sociales, Sí. los proyectos políticos, Ya. las utopías sociales, Ya, que bien. se han desarrollado, por lo menos históricamente, desde Solón para adelante, ¿no es cierto?, Sí, no, sí tiene- apuntan, sí. en el fondo, a una concepción del universo que pudiese ser inalterable. Ya, Es decir, cuando Solón habla, ¿no es cierto?, de que es necesaria la mesura, Sí. ¿no?, de que somos todos iguales, Sí. de que todos debemos pensar en el bien común, ¿no? Es una idea que pretende ser incluso una revelación. Utopía social. Es una utopía social, pero que pretende ser como revelación, incluso aparece en sus poemas, ¿no?, como una verdad descubierta que habría que seguir como una revelación. Del mismo modo, ¿no es cierto?, como aparecen los distintos proyectos. El delirante proyecto de Augusto Comte, ¿no es cierto?, con Sí, su sí. sociedad sociocrática, Sí, ¿no?, claro. que también es una visión... entonces, de alguna manera siento que fundamentalmente cuando los individuos que viven en una sociedad cuestionan la relatividad de un pensamiento o de una idea o de una supuesta o de una verdad, lo hacen en función de que definitivamente lo que debiese pasar en el entorno de lo común, ¿no?, debiese ser lo común e inamovible, lo común debiese sustentarse sobre un absoluto que es perfecto. Me parece que eso es un delirio, finalmente, Sí, tomando las partes, ¿no? ese sería un delirio. Y la prueba es que hay muchas utopías diferentes. ¿Mm? ¿Te fijas tú que Claro, no es que haya
una sola utopía que repite siempre los mismos ideales, sino que hay utopías completamente distintas unas de otras. Pero todas se pretenden verdaderas, absolutas, Absolutas. inamovibles. Claro, Entonces yo parto, sí, todas. yo parto, Pero bueno, está- tú sabes por qué, pero parto del esquema comtiano, digamos. Absolutamente. ¿no? Sí. Tienes razón, que eso sería, digamos, lo que sostiene la solidez del contexto dentro del cual nos movemos, ¿verdad? En que en la medida en que a nuestro propio contexto le damos todo nuestro apoyo, nuestra creencia, nuestra confianza y todo lo demás, lo sostenemos. Aquí como a veces se habla de democracia, te fijas tú, como diciendo, no es democrático tal, y con eso lo deja mal colocado, ¿verdad? Claro. No es suficientemente democrático. Y estamos, ahí se origina el absoluto, o el pseudo absoluto, porque tampoco nos vamos a abandonar nuestro conocimiento histórico. No, evidente. Fíjate, pero el pseudo absoluto se origina, y tal como tú dijiste, en un ideal de sociedad, de coexistencia, ¿verdad? Claro. Entonces le reprochamos a los demás no estar a la altura de lo que nosotros llamamos democracia, que es distinto de lo que los Castro llaman democracia. Así es. En este Claro. momento, por Claro, lo menos hay dos, y hay otros por ahí sueltos también. ¿verdad? claro, está Que lleno. Los maduros. No, o Alejandro, ¿tú querías preguntar? Sí, yo quería preguntar en el contexto de que aquellos que sostienen que los valores son absolutos, es verdad para ellos en su contexto, ¿cuál es el respaldo que tienen a la luz o sea, lo que pasa es que a mí me cuesta ponerme en los zapatos de los que se sienten poseedores de la verdad, Claro. pero los hay, y tú nombraste a Ortega y Gasset, Ortega y Gasset, que que no- tiene que un ensayo sobre los valores en el cual los declara monda y lirondamente absolutos. Ahora, o los que Todo pretenden el- que los valores son bienes. los valores, Claro, exactamente. son valores. Entonces, filosóficamente. me gustaría entender Ellos, ¿por en qué se basan dicen para- eso? En general, la ilusión yo creo que la produce las palabras, porque la gente distingue entre lo bueno y lo malo, lo feo y lo bonito, lo bello. ¿Te fijas tú? Lo sincero y lo hipócrita, porque en todas las culturas se dan estos valores positivos respecto Las de un valoraciones. negativo, de un antivalor que pertenece a la pareja de los valores, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Ponle tú, eso lo hay siempre de nuevo, aun cuando el contenido cambie. El contenido de lo que se considera bueno y de lo que se considera malo es mudable. Pero la pareja de valor y antivalor se repite como modo de pensar. ¿Te fijas tú? Eso, así es como ellos defienden ese carácter absoluto y eterno de los valores. Pero es una defensa débil, ¿ah? Porque si uno va al contenido propio del valor y el antivalor, se encuentra con que son diferentes. Que es un poco lo que comentábamos recién Entonces, respecto a la dignidad, qué significa la dignidad para unos y lo que significa para otros. Para otros. O también lo sostienen desde un punto de vista de que existe el absoluto, estoy pensando en la caverna platónica, ¿no es cierto? Sí. Pero nuestro acceso a ese absoluto es relativo. Es pa- de- pa ponerlo es diferente. Claro, entonces no es que no diferente de caso. exista, Ya. sino que nosotros no podemos acceder. Claro que ahí sí hay que preguntar, que a ella sí hay que preguntarle cómo lo sabe. Porque cómo lo averiguó, porque Pero es que ahí Estaba muy oscuro. No, la cabeza no ve nada tampoco. no lo sabe. Claro, Eve, tú estás... Yo, la pregunta es, si se plantea que toda verdad es relativa, ¿eso no es un absoluto en sí? Bueno, el hecho de medir, ¿verdad? El hecho de creer que hay una constancia en lo que se llama verdad. Pero la cuestión es si lo que se llama verdad es constante. Porque, por ejemplo, cuando uno dice el verdadero oro es más caro que el falso, o el verdadero oro es más caro que la plata, ¿verdad? Sería como metales, o que el cobre.
ahí verdadero no tiene nada que ver con la verdad que se establece por la consideración de lo que son las cosas y de sus características, sino el verdadero oro se opone al falso oro, a lo que solo parece oro pero no lo es. ¿Se entiende eso? Sí. Una cosa es lo que una cosa es el ser de las cosas y otra cosa es su autenticidad dentro de un género. ¿Se entiende eso? ¿Verdad? Cuando uno dice el amor verdadero es eterno, el falso no dura ni 15 días. Pero ahí verdadero, ¿no es cierto?, tiene un sentido puramente desde el punto de vista de su autenticidad, de ser realmente, y el contrario no es el no oro, sino el falso oro, quiere decir el que parece oro sin serlo. Se entiende que no es la misma. No, Pero eso es aplicable al oro, pero no al amor, pues no existe el falso amor. pues, Sí. La pregunta que te podría contestar. Ya te ha pasado. No conozco el el falso amor. el falso amor, ¿no? El Qué amor suerte. que dura un fin de semana. Ah, pero eso tiene otro nombre. Tiene que- Ahí está el Eso cerebro tiene otro masculino, nombre. contestó el cerebro Contestó masculino. como El cerebro, claro, el eso cerebro tiene otro masculino. nombre, dijo. Pero, digamos, no el interesado no lo llamaba que con otro nombre, sino con el nombre de amor. A lo mejor estaba convencido incluso. Solo que no duró nomás. Era Era breve. de cartón. Era de tramoya. Tramoya. Yo quiero aportar algo. Cuando yo soy geóloga y cuando comencé a estudiar no había teoría de placas. No se movían las placas. No se me olvida. Después cuando empecé a enseñar en la universidad Sí. tuve que enseñar de que las placas se movían. Sí. Y hace poco fui a una Placas charla terrestres. y pregunté que por qué los sismos, Ahora ya no se Ahora puede ya- sacar para nada. Ahora baila. por qué los sismos se producían a 600 kilómetros de profundidad, si a mí me habían enseñado que las capas plásticas llegaban hasta 100, 150. Y no me lo supieron explicar. Y a propósito de las últimas noticias que salió en el EMOL, de que el núcleo rota con distinta velocidad Ya, que el manto. claro. Entonces, No te puedo creer ahí. cosas, no es que creíste todo, sino que son como verdades que han cambiado en 35 años. Ahora ahí no sé si es que la verdad cambia o que vamos conociendo más, vamos teniendo acceso a mayores. Pero es lo que decía. Pero era la verdad, Mayores datos técnicos. Era la verdad vigente. vigente, No, claro, científica, desde el punto de vista Lo que pasa es que- de todos los Verdad geólogos. histórica. O sea, todos los geólogos Del mundo. creían y enseñaban eso, porque la geología tiene que ser un poco mundial, porque es de la Tierra. Exactamente. Entonces, todos Sí, claro. estaban de acuerdo en que las placas no existían. Así empezó la cosa, y era el Eugeo se inclinaba y todo. Y después, con todas las investigaciones y las dorsales, etcétera, ya, eso ya se acepta. Pero ahora esto otro abre todo un campo de cuánto no conocemos hacia adentro. Claro, lo que pasa es que Pero sin la alguna capacidad de declaración, el que se mueve perforar alrededor de la- y Claro. estudiar lo profundo Ahí está la tecnología, ahí es está la una cuestión tecnología, técnica muy nueva. Y eso tiene una incidencia para nosotros como seres humanos, porque uno diría, bueno, ¿qué me importa que la cuestión No, se no, ataque? de vuelta para allá. Eso tiene una incidencia de que nos mantiene el campo magnético, y al mantener el campo magnético nosotros estamos protegidos de toda la influencia. De la falsedad. Pero no estamos protegidos Estamos de las protegidos. placas esas que mueven como Mueven de para la- abajo. No, pero de afuera, el campo magnético es como que tuviera una mallita y lo protege de todo lo Me alegra. estelar. Me alegra oír. Por arriba. Por arriba. Pero si yo tampoco, si lo leí en el Mercurio. Ahora, Ya, dije, Eso es verdad. imagínate con qué ropa Oye, uno pero a va. veces no.
involuntariamente se le sale Relativo. Se le salen verdades. de repente. Como profesor en la universidad, por ejemplo, estás enseñando algo Claro. y cambió al semestre próximo, No, es al mes terrible. próximo, Sí, o sí. de un momento a otro. Entonces, el científico tiene como la obligación de estar al día Al día. de Como todo, el de todo lo que médico, está como el pasando. médico. No puedes dejar como el de médico. decir todas esas No, cosas. claro. Tiene que seguir pensando a pesar de que le están agujereando la ciencia por todos lados. ¿Verdad? Que eso tiene Claro. que mantenerse eso sería no informado. Maribel, tú querías preguntar algo. No, yo no quería preguntar, era cuando estaban hablando sobre Solón, por ejemplo, o las verdades absolutas o utópicas, ¿no es cierto?, Sí. que han tenido los seres humanos. Y siempre me acordaré también una vez una charla, ya no recuerdo bien dónde, pero era cuando te muestran, sí, dice Solón o otros griegos, y todos han dicho, los seres humanos, las utopías que se dan. Pero ellos mismos también eran restringidos y relativos, porque Claro. eso eran ellos como cierta sociedad. Los esclavos ya dejaban de tener derechos, las mujeres dejaban de tener derechos, por lo tanto no eran universales, no Naturalmente eran que no. absolutos. Es que lo que se llama universal en cada caso es diferente. Así ¿Verdad? es. Yo tengo una pregunta. Yo quería hablar de un poco de lo intolerable que es a veces la verdad, esto de andar como enarbolándola como valor y del daño que puede provocar y de cómo a veces mejor A ver, movernos. el daño es interesante. Y lo otro que quería decir es que creo que quizá la única verdad es el daño o la vulnerabilidad, en el sentido, si yo pienso en Einstein, por ejemplo, que vio su teoría del relativismo y todo, lo único cierto para él es que su invento mató miles de personas, millones de personas, Hiroshima y Nagasaki, y eso se transforma por primera vez quizá en la única y terrible verdad de él, yo siento. Pero ¿por qué va a ser la Por única? daño, no, porque si todo lo más es relativo, pero finalmente yo creo que el daño, la vulnerabilidad de los seres humanos es quizás una verdad. Bueno, los que somos vulnerables, yo creo que eso no cabe ninguna duda. Pero, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein no deja de valer No, yo no digo que en no ciertos valga. términos por el hecho de que las armas atómicas se pueden inventar desde ese punto de vista, ¿verdad? Adoptando ese criterio. Digamos, una cosa son las bombas y otra cosa es la teoría. Ahora, que los sujetos que conocían esa teoría, digamos, hayan incurrido en usar su saber para hacer armas brutalmente no cabe ninguna duda, pero no refuta la teoría. Yo te quiero hacer una pregunta mirando a futuro. Espérate un poquito, es que para que termine Sí, la Titi de redondear sí. la idea sobre el daño, que me parece que Sí, es interesante porque la Titi es no médico estoy- y se dedica a la ética. A ver, Yo por creo que eso, hay- porque yo creo que la vida moderna en general es bastante difícil. Se canta mucho las facilidades que ofrece en ciertas direcciones y no se lamenta, digamos, por ejemplo, la rapidez del cambio. La rapidez del cambio es obviamente una presión tremenda sobre las personas que pierden completamente la seguridad, porque no hay casi el tiempo necesario para asentarse en un modo de ser, sino que todo esto está siendo barrido, ¿verdad? Por ejemplo, la gente realmente joven de este momento, digamos, la gente que tiene 20 años, nos mira a todos nosotros como que pertenecientes a un pasado del cual no quieren saber absolutamente nada, incluso nuestros propios hijos, ¿verdad? Para no hablar de los nietos, porque ya los nietos lo miran a uno como una cosa, un fósil. ¿Verdad? Justamente por la rapidez del cambio. Ahora, que eso no está en nuestra mano corregirlo, yo creo que no está en nuestra mano. Hay pocas cosas en nuestra mano. Parte de la relatividad es la debilidad frente al curso general de las cosas, digamos, para dónde van. Por ejemplo, el progreso de la tecnología, que justamente porque es capaz de producir estos medios de destrucción masiva y de por ejemplo, estas bombas que tiran y que hacen
de los lugares de la tierra donde ha caído, hacen esa tierra infértil por decenas de años, ¿verdad? Tantas cosas, lo que llaman el océano lleno, digamos, usted sabe que hay unos rincones del océano que están llenos de botellas plásticas, bolsas plásticas, y que matan a los peces y todo lo demás. La cuestión es la siguiente, la pregunta: ¿puedo yo, cada uno de nosotros, detener el curso de la historia contemporánea y decir, bueno, paremos un rato, hagámonos cargo de lo que, barbaridades que hemos hecho hasta ahora, y tratemos de tomar un curso más aceptable? Sí. No, la pregunta es, ¿qué grado de poder tenemos, aunque veamos esto con claridad? Yo quiero pedirte, Carla, si te puedes detener un poquito más, porque a mí me pareció precioso lo que tú dijiste como al pasar. Esto de que, así como el entender o aceptar la relatividad tiene un efecto sanador de tolerancia, ¿no es cierto? Pero tú dijiste algo, que el cambio tan vertiginoso nos impide sentarnos, tener el tiempo para sentarnos en un modo de ser. Y eso me parece que es muy profundo, y yo te quisiera pedir que te detuvieras un poquito en eso. Bueno, porque si uno carece de todo poder para influir, no solo sobre la dirección del cambio, sino sobre la velocidad del cambio. Y decir, por ejemplo, pasemos ahora 25 años, ¿verdad?, de un poco de tranquilidad para formarnos una Tomando idea hacia dónde claro, ir, o sea, que no hay, porque los intereses, ¿verdad?, que están en juego para acelerar el cambio, no ya para mantener el actual, que ya es bastante mareador, ¿verdad?, sino para acelerarlo lo más posible, lo que llaman el desarrollo. El desarrollo es una cosa vertiginosa que tampoco depende de nadie en particular. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, los grandes países de la cultura más avanzada, los llamados desarrollados. ¿Qué interés deberían tener? Ninguno en el desarrollo. Si ya están desarrollados, vamos, ¿por qué no paran? Pero tampoco paran, ¿verdad? Son los que dirigen la velocidad en direcciones que nadie está fijando, nadie está discutiendo, nadie está diciendo, bueno, conviene ir así un poquito para este lado. Nadie. Entonces tampoco nadie puede establecerse, tomar el mundo de asiento, por decir así, ¿verdad? Entender el mundo como un lugar en que uno se siente y piensa un poco las cosas, antes de estar empujando con todo el resto de la gente en una dirección que no sabemos hacia dónde va. No tenemos ni la menor idea de dónde nos lleva el progreso científico y tecnológico en este momento. Ni la menor idea, ni tampoco nadie que nos pregunte, porque no hay nadie que pregunte. No, bueno, hay alguna gente que dice el desarrollo tecnológico no lo para nadie. No lo para nadie, entonces, ¿pero quién lo dirige? No, tampoco no lo dirige nadie. El desarrollo no lo dirige nadie. Porque, por ejemplo, en este momento los países europeos ya no saben ni de dónde sacar qué comer, están completamente desesperados. Nos miran ahora con avidez a nosotros, que somos los subdesarrollados. Pero Carla, ¿tú crees que eso tiene algo de nuevo? ¿Ah? ¿La historia de la humanidad es eso? No creo, no. Por siempre ha sido igual. No, yo no creo eso. No, la velocidad. No me refiero a la velocidad, me refiero a que nunca ha habido alguien que dirija los destinos de la humanidad. Eso sí. Pero que dirija no, pero que había un tiempo para respirar. Y una verdad más conjunta, una verdad que establece. Fíjate tú, la periodificación que hacen los historiadores. Los historiadores te dividen, vamos a decir siempre el mismo, te dividen el mundo antiguo, desde el
fin del Imperio Romano hasta quién sabe dónde para atrás, ¿verdad? Un periodo... Luego, la Edad Media llamada. La Edad Media dura 8 o 9 siglos. Después la Edad Moderna, esa ya dura 3 o 2, 3 siglos, ¿verdad? La posmodernidad ya dura como un fin de semana. No dura nada. Entonces, ¿qué pasa? Tú ves en la división histórica, tú ves la velocidad. Tenía una pregunta, porque a mí me encanta este libro tuyo, de Cabos Sueltos. ¡Ay, qué horror! ¿Por qué? Que te quería hacer Porque una el pregunta. único libro indiscreto que yo escribí. Eso mismo, Por eso debe ser. eso mismo dice en la contratapa. Y una gran verdad. Y tú, sí, lo que pasa es que tú en uno de tus cabos sueltos dice que se llama La verdad antecede al juicio, y quería si lo podías explicar un poco más, porque a mí me No, intriga. de ninguna manera. Estoy Imposible. muy arrepentida. La verdad, porque dice, A ver. tú dices, son 5 líneas, lo voy a leer. Dice, la verdad tiene su parte en la formación de nuestra manera de ser y de nuestro pensamiento. Además, constantemente se ejerce sobre nuestra vida y la cambia según ella. Y esta es la frase que me intriga. La verdad nos sucede mucho antes de ser juzgada por nosotros. ¿Por qué es raro eso? No, no es raro, me gustaría que me... Es que sucede que me lo decir explicaras un poco más. que nos encontramos con el pastel ya hecho y que lo único que nos queda por hacer es reconocer que que está es ahí. la verdad. Es la verdad la que nos encuentra. Eso es lo que Es la verdad la que antes de que la que nos sale al encuentro, porque ya no es que nosotros ocurrió. que creemos que la estamos buscando, en realidad, No, que no, tal vez es tal vez no. una falacia de nosotros no ser No, humanos. a veces la buscamos, otras veces Nos sale, pilla. A veces nos se nos sale, descubre, se nos nos abruma, ¿verdad? No. Ay, qué terrible ese libro. Yo lo encuentro precioso, me encanta. Yo siempre he escrito sobre lo que piensa otra gente. Pero esto es lo que piensas tú. No, O en algún momento. ese libro es como mucho más personal, Sí, bien personal. porque está hecho de papeles sueltos que encontró mi familia, que yo nunca había pensado publicar, y que lo entregaron a un editor. Pero la verdad es que yo no tengo mucha vocación para exhibirme. No es lo mío. Prefiero hablar de grandes filósofos que han pensado cosas tan interesantes. Vamos A mí me ha servido mucho. a cerrar con la última pregunta, sí. Sí, yo quería, volviendo al tema del que estaba hablando, digamos, antes de esto, me recuerda mucho a Zygmunt Bauman, ¿no es cierto?, el mundo líquido. Bauman. Y respecto a eso le quería preguntar, una opinión, digamos, ¿qué papel puede tener la filosofía frente a un mundo de ese tipo? Líquido. No, describirla. Describirla. Claro. No más. Describir lo que está pasando, ¿verdad? Ya, o sea, que Eso tomemos sí, conciencia eso sí, de eso. Bueno, no sé si acaso sea útil tomar conciencia. Eso. A lo mejor para la salud es pésimo, ¿verdad? Para la salud mental, por lo menos, parece que sí. Claro, Bueno. la consulta la tenés Carmen y Bueno, en particular. Sí, no sé, pero claro, la filosofía no tiene ninguna pretensión de tener influencia sobre el curso de las cosas. No, Ninguna, claro, no, claro, ninguna. claro. Hace mucho tiempo que no tiene. Digamos, tuvo. la moral siempre ha tenido, ¿verdad?, esa intención de enseñar a vivir, porque cuenta con que hay gente dispuesta a aprender de otro cómo vivir, pero hoy día no hay mucha de esa disposición, por lo tanto la moral se ha ido quedando como en una descripción general de la conducta humana, pero no tanto en el sentido de dirigirla, como por ejemplo en los diálogos platónicos o en los 2 o 3 libros de moral que escribió Aristóteles. La idea es enseñarle a los jóvenes, ¿verdad?, cómo se hace para vivir bien en vez de vivir mal o vivir mediocremente. Entonces la moral tenía esa idea de que al individuo se lo puede preparar para vivir mejor su vida, que va a vivir de todos modos,
¿verdad? Y en ese sentido, dirigir. Pero la filosofía como tal no tiene la pretensión de dirigir desde hace mucho tiempo, diría yo. En los grandes autores cristianos, como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, hay todavía mucho la idea de dar una dirección sana, ¿verdad? También a los colectivos, por ejemplo, a los sacerdotes como colectividad o a los... Pero todo eso está hoy día estamos como más aplastados y aparecen pocas personas que se ofrecen para enseñarle a vivir a los otros. Uno dice, bueno, ojalá que se las arregle, ¿verdad? Como pueda. Pero no hay mucha voluntad invertida, ¿no es cierto?, en esta dirección, no la hay. Y así estamos también, ¿no? Sí. Yo creo que esta detención a pensar hay que agradecerla demasiado todo este tiempo. Gracias, Carla.